Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión, tal como lo ofrecimos, estamos continuando una charla que comenzamos en la emisión de la semana pasada. Y vamos a proseguir esta conversación que tenemos con la licenciada Virginia Villegas, con la doctora Macarita Elizondo y con la doctora Cecilia Romero Apis. Estábamos platicando de los conflictos que se presentan en el ámbito escolar, entre alumnos y maestros, entre alumnos y la propia escuela, en la cual tienen que intervenir muchas veces, por su minoría de edad, los padres, y que muchas veces pareciera que son conflictos que tuvieran que terminar ante un tribunal o ante el Ministerio Público, cuando que en realidad es importante, y nos han dicho ellas, propiciar la cultura del entendimiento, la cultura del arreglo, que no es otra cosa que la cultura de la razón. No solo parece conflicto, sino como enseñanza de vida y como regla de convivencia. Y por eso quisiera comenzar esta emisión preguntándole a Virginia Villegas, ¿cuáles son los avances que el tiempo nos ha dado en materia de esta resolución y sobre todo de esta orientación, de esta culturización, si me permites la palabra, sí, Pepe, en materia de arreglo razonable, de imperio de la razón en los conflictos humanos? Pues sí, y desde luego es importante por ser un centro escolar, ¿no? Entonces es ahí en donde los niños aprenden las clases de matemáticas y las clases de civismo y las clases también de la vida, ¿no? Es un pequeño laboratorio de todo lo que pasa allá afuera. Así ha sido siempre. Este colegio tiene 115 años evolucionando. Imagínate desde 1903 todos los cambios tecnológicos, sociales, ha pasado una revolución, ha pasado muchísimos cambios políticos, cambios tecnológicos, la globalización. Y terminológicos. Y terminológicos. No existía la palabra bullying. No existía la palabra bullying y los niños los arreglaban entre ellos también. Porque sí existía el más fuerte, el que molestaba y el que definitivamente se tenía que desarrollar armas para defenderse. De alguna manera así sucedía. Una vez que entran estos términos, que se tipifica todo esto, todo mundo siente que es su caso. Entonces, si el niño de junto le quitó el lápiz, como a un hermano, bueno, en ese momento es bullying. Pues no siempre. No siempre hay dolo, no siempre hay el querer molestar. Si los niños más bien actúan por enojo. Cuando van creciendo, que sí puede haber, pues como decíamos, son los papás los que van a representar esto. Lo que sucede es que con todos estos cambios tecnológicos, sí corremos el riesgo de que las cosas se vuelven virales, ¿no? Y salidos de contexto y guardan cierto anonimato, y eso sí daña muchísimo el cómo se van solucionando las cosas, porque se encienden por fuera por gente que no está ni capacitada ni conoce los problemas. Y entonces es un blanco fácil de atacar. ¿Por qué? Pues porque son menores, porque son chiquitos y porque lo habla gente que no sabe qué pasó. Entonces es muy desaseado estas opiniones. Sin embargo, las familias que confían en el colegio, ¿por qué? Porque el colegio ha tenido que modificarse todo el tiempo, evoluciona todo el tiempo para estas cosas que son en negativo, también son en positivo. Los niños tienen que estar comunicados al mundo, tienen que saber las maneras de comunicarse, tienen que aprovechar todos los recursos tecnológicos que hoy tienen en la mano y tienen que aprenderlos a usar como una herramienta, no como su propia vida y esencia. Por eso el colegio ha sobrevivido 115 años, porque ha estado en base a los valores, que esos nunca se han cambiado y cambiará siempre en base a esto. Ahora, ¿qué se abre hoy ante los ojos de un colegio? Pues instrumentos legales como la mediación, que de verdad preparan al ser humano en construcción de su propia personalidad para ser un hombre razonable, actuar desde las luces de la razón, para utilizar las herramientas a favor del mundo que les va a tocar vivir. Esa es la gran riqueza que sí trae la mediación.
yo creo que debe de adoptarse, no en esta escuela, en todas, porque es una manera legal y razonable de caminar en la vida. Eso es definitivo y aquí aprovecho para subrayar ante nuestro hospitalario público que la vida de conflicto jurídico es la excepción en nuestro acontecer. Es decir, toda nuestra vida jurídica, aunque no nos demos cuenta, acontece cientos de veces durante nuestro día. Desde que amanecemos estamos inmersos en una cuestión de tipo jurídico. En el momento que enciendo la luz de mi recámara al despertar, estoy realizando un acto jurídico. Le estoy comprando a la compañía eléctrica un fluido de energía y ella me lo está vendiendo y ella me lo está cobrando. Correcto. Y no tenemos conflicto. Así hasta el momento en que regreso, pasando por todo el día, lo que compré, lo que comí, lo que pagué, lo que dije, dónde me transporté, la vía pública que utilicé, etcétera, y no tenemos pleito ni con la proveedora de electricidad, ni con la de teléfono, ni con la de gasolina, ni con los demás ciudadanos que circulan por las calles. Solo excepcionalmente entramos en conflicto y es ahí donde tenemos que tener una predisposición, desde luego, de alta cultura jurídica y de alta cultura de razón para solucionarnos unos a otros. Tan es así lo que estás diciendo, que la justicia alternativa, los mediadores, los facilitadores, entran en un esquema que se llama cultura de la paz. Porque la otra es la cultura de la guerra, es decir, ¿sí? La cultura excepcional de los tribunales, donde tengo que probar, donde tengo que demandar, contrademandar, argumentar, contraargumentar, ¿verdad? Y entonces esa es la cultura, llamémosle así, a la que hemos estado inmersos los últimos 30 años, en donde abrimos los ojos a que tenemos derechos humanos, tenemos tribunales que están expeditos antes de que haya una forma de solución, ayúdame a recordar el artículo de la Constitución que dice no puede haber justicia por propia mano. Artículo 17 constitucional. Sino para eso están debidamente los tribunales. Exacto. Expeditos para eso. Exacto. Entonces el Estado te dice, tú no puedes hacer justicia por propia mano, para eso están los tribunales. Pero entonces la mediación empieza diciendo, no necesitas ni la justicia por propia mano porque tienes que habilitarte a saber qué umbral le vas a poner de satisfacción a tu propia conflictiva. Hay quienes tienen un umbral muy alto de tolerancia. Ah, me quitaste mi plumón, ay, te llevaste mi suéter. Bueno, ok, te lo presto, al rato me lo devuelves. Y hay otros que nada más le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Es la respuesta inmediata. Entonces, esta cultura de la paz está dando la oportunidad a la sociedad de que vuelvan a recomponer el tejido social. Que aquello que en el transcurso del día a día en una sociedad tan álgida, tan globalizada, tan ríspida y más normalmente suele pasar a nivel mundial, las capitales de los países, de los estados o de las ciudades, las grandes ciudades, la urbe, ¿verdad? Te quita espacio hasta para dialogar, trabajas, o sea, hace poquito ponías el ejemplo, me despierto, prendo la luz, ya me vestía, salí al campo de batalla de mi oficina, regreso y a qué horas dialogué, a qué horas conviví, a qué horas... Entonces llega un momento en que te encuentras con un problema y lo que quieres es solucionarlo ya. Y como los tribunales no te lo solucionan ya, sino se tardan promedio 2 años, Ceci, ¿te gusta? ¿En tribunales? Promedio 2 años, si no es que más. Y tú hablabas hace ratito de 3 a 4 máximo sesiones. 4 sesiones en donde, ¿en qué implica? Y ya tú nos los dirás por la praxis que tienes. Una mesa redonda, todos están en el mismo espacio. Sí, todos al mismo nivel. No hay jerarquía, no hay realmente una autoridad que diga esto es lo que se tiene que hacer y tú tienes la razón y tú no. Y el umbral del costo también de profesional. Es decir, yo quiero... Para nuestro público, por ejemplo, el pleito por una televisión
cuesta de honorarios para los abogados más que la televisión. Por supuesto. Así Claro. es. Más que la televisión. Y es un desgaste personal también. Efectivamente, y tener que perder tiempo y pedir permiso en el trabajo para ir a muchas audiencias ante Entonces, el tribunal, etcétera. ¿Cuál sería el mensaje que quisiéramos transmitirle como personas, y tú como profesional, y Virginia como directora de un colegio, y yo pues, como académica y madre de familia, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje, quisiera pensarlo de esta manera. El mensaje es, primero, ten la disposición de hablar, ten la disposición de escuchar al otro, ¿no? Ya que tenga, y tú lo dijiste hace ratito de una manera puntual, porque a ustedes los habilitan como mediadores y facilitadores en estos esquemas psicológicos, pedagógicos, sociológicos y jurídicos de actuación, ¿no? Entonces, ok, vamos a suponer un caso concreto, fuera de, escolar, ya lo darán después ustedes, pero vamos a poner un caso concreto. Voy manejando y lo ordinario, choco con la persona de adelante. ¿Qué suele pasar en la realidad hoy? Salen y gritan. ¿Y por qué se atravesó? En lugar de decir, ¿le pasó a usted algo? ¿Está usted bien? ¿Qué le parece si nos orillamos a la esquina? Ah, ok, vamos a orillarnos. Trae usted sus papeles y yo traigo mi seguro. Usted no se preocupe. ¿Están bien la gente que viene con usted? Ok, sí. Bueno, a ver, oiga, pero fíjese que me di cuenta que usted se metió en el camino. ¿Sí me explicó? No, que sí. Y empieza el diálogo, pero el diálogo afable. Si hay disposición de ambas partes, porque saben que culturalmente deben entrar a un esquema de paz, aunque haya sus diferencias, cada quien tiene su versión. Entonces, eso si lo trasladamos a la familia, a los centros de trabajo, a los centros comunitarios, de hecho, se está abordando ahorita, en el Congreso de la Unión, ya pasó de Cámara de Diputados a Cámara de Senadores, una iniciativa presidencial, que así fue el origen, en donde el Estado mexicano, el presidente de la República, en su momento, está estableciendo la necesidad de una ley general que abarque a todos los estados de la República, que permeen todos los niveles de gobierno, no nada más que cada estado tenga su propia ley, sino una ley general para todos los niveles de gobierno, en donde está posicionando la solución de controversias económicas, familiares, civiles, sociales, y en la solución de controversias sociales está incorporando a las comunitarias y a las escolares. Y en las escolares, ahorita, insisto, la Cámara de Diputados está ávida en resolver. La Cámara de Diputados ya hace poquito, el 26 de abril. Ya la pasó al Senado, ¿verdad? Senado. Ya en la condición de minuta, es decir, ya aprobada por la Cámara de Diputados. Ya la aprobada para por la ser Cámara. Aprobada por la otra Cámara. Ahí me inquieta un poco lo siguiente. Se habla de un Centro Nacional de Justicia Alternativa. Sí. Y el Centro Nacional de Justicia Alternativa implica que estén representados miembros del Poder Judicial, el centro, llamémosle centro que tenga que ver con la justicia alternativa federal, quienes representen a cada uno de los estados, y curiosamente están dándole representación a la parte empresarial. Nada más. A mí me inquieta esto, porque si estamos hablando de una cultura de paz, estamos hablando de la sociedad, y la sociedad no está nada más representada por los empresarios, está representada escolarmente por las instituciones de mayor prestigio en México, UNAM, la que quieras, pero que haya posibilidad de quien esté sentado ahí, porque el Centro Nacional de Justicia Alternativa va a establecer las políticas públicas y los programas de acción que tienen que permear a todas las escuelas del país y a todas las instituciones públicas y privadas. Después de una brevísima pausa, regresamos con ustedes para seguir con nuestro interesante tema.
Continuamos platicando con Virginia Villegas, con Cecilia Romero Apis y con Macarita Elizondo. A ver, ahora recurro a ti de nueva cuenta como mediadora y como procesalista. Vamos a suponer que ya está esta ley nacional que sustituye a todas las leyes de los estados en materia de justicia alternativa. Vamos a suponer que se crea ese centro, que no sé, ahí sí ya no sé, si sustituya o supla a los centros locales. Tercera, quiero entender que los mediadores locales seguirán actuando. Sí. Tercero, que tendrán que actuar con base en la ley de la entidad donde están actuando. Claro. Es decir, el hecho de que haya una ley nacional de mediación o una ley nacional de arbitraje, o tú me dirás cuáles son los otros medios alternativos, no quiere decir que van a aplicar en Veracruz la ley de Sonora. Sí, no, por supuesto que no. Es decir, tendrá cada mediador que utilizar las leyes correspondientes. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Tendrían que utilizar desde luego las leyes locales, desde luego para que les dan la competencia para poder actuar en cada entidad, porque además, para comenzar, la certificación que dan estos poderes locales son simplemente para actuar en esa entidad. Es decir, un mediador certificado por la Ciudad de México no te puede actuar en Veracruz, ni te puede actuar en Puebla, así como el mediador certificado por Puebla no te puede actuar en Sonora. Exacto. Es decir, de otra manera tendría que haber una certificación federal. ¿Y para qué tipo de conflictos? Es decir, para los conflictos de orden federal, para los conflictos de orden local. Y ahí es donde esta iniciativa, que ya pasó de minuta de diputados a senadores, está analizando. Los senadores tienen una gran responsabilidad ahorita enfrente para aprobar en su caso o hacer las modificaciones necesarias a este proyecto de ley general de solución de controversias en México, ¿no? Que suponemos por los tiempos, ya la verá la próxima Cámara de Senado, la que se inaugura el 1 de septiembre. Y no sustituye este centro nacional a los centros locales. Correcto. De hecho, establece que debe haber un padrón de facilitadores que tengan esa competencia a nivel federal. La materia escolar, ayúdame a pensarlo, es federal, en tanto la Secretaría de Educación Pública establece esos rangos de actuación. La educación puede ser federal, pero los conflictos entre educandos es materia local. Hasta ahorita lo han resuelto a nivel local. Sí. Y seguirá siendo materia local. Eso desde luego. Esto tiene una importancia desde luego grande, aparte de la mediación y del arbitraje. ¿Qué otros sistemas tenemos de esta nueva alternatividad? Ley excluye el arbitraje, nada más alude a mediación. Nada más alude a mediación. ¿Qué otros existen? Los otros medios alternativos de solución de controversias son, además del arbitraje, que ahí sí es un procedimiento complejo y costoso, aunque es un traje hecho a la medida, cuesta lo que un traje hecho a la medida. Pero eso es para conflictos muy grandes, ¿no? Y ya muy especializados. Tenemos la conciliación como otro mecanismo, donde desde luego participa también un tercero neutral e imparcial en el diálogo que tengan las partes en conflicto, pero en la conciliación este tercero sugiere una solución. A diferencia de en la mediación, donde el mediador no sugiere la solución tiene que venir de las partes. De las partes. Y en la conciliación sí la sugiere y las partes quedan en libertad de aceptar esta solución, de adoptarla o no. Y tenemos por otro lado la negociación. La negociación es un mecanismo donde las partes arreglan directamente la controversia. No hay una intervención de ningún tercero, dialogan las partes entre sí y ellas mismas llegan a los acuerdos. Correcto. Dice Macarita que esta ley nacional, esta ley federal,
solamente contempla mediación. Luego entonces la negociación, la conciliación y el arbitraje seguirán regulándose por las leyes locales, es decir, las leyes de solución alternativa local seguirán vigentes. Exacto. Sí, en ese aspecto. Luego. Sí, totalmente. En lo que no interviene la ley nacional. Así es. Pero ¿cómo nos podemos ir adaptando como sociedad a esta nueva realidad? Que ya el Estado mexicano, que ya el presidente de la República, que ya los senadores, en el turno que les corresponda y los que queden, ¿verdad? Les corresponderá darnos esta ley. Ahora, ¿qué tenemos que hacer frente a ella? ¿Cómo las escuelas tienen que irse adaptando? Fíjate, la UNAM, de donde eres egresado, yo también soy egresada, somos Puma, ¿verdad? Nunca nos dio una clase de justicia alternativa. Siempre era procesal civil, siempre era laboratorio de juicio de amparo, siempre era impugna, defiéndete y resuélvelo, ¿no? La única conciliación que había en leyes era la laboral. Era la laboral o la agraria si quisiéramos, ¿no? Pero no estabas habilitado. Y se llevaba ante la propia Junta de Conciliación. Junta de Conciliación. Y arbitraje. Ahora, ¿qué hace la Facultad de Derecho, por ejemplo? Ya estableció medios alternativos como materia. Y a nivel escolar se requiere que todas las escuelas tengan ya sea un taller con los maestros, ¿no? Yo creo que es importantísimo, Macarita, que los maestros estén capacitados para ayudar a los alumnos a llegar a una mediación. Que sean como mediadores un poco, sin que puedan tener desde luego la firma o la autorización de ser mediadores certificados, pero sí que propicien ese tipo de arreglos que son fáciles, que son buenos y que habilitan, y es la manera de verdad de cambiar a la sociedad. Es la manera en que se resuelven este tipo de cosas y que permeará a los padres, al revés. Claro. Ellos llevarán a sus casas otros medios de solución. Pues quiero agradecer a Virginia Villegas su participación y su hospitalidad. Es su casa. Quiero agradecer a Macarita Elizondo que haya estado con nosotros para platicar de estos temas. Quiero agradecer a Cecilia Romero Apis que nos haya acompañado en esta emisión. Gracias. Y quiero agradecer a ustedes la hospitalidad de habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.